Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares. Sean bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. El día de hoy vamos a continuar viendo el pasaje de Filipenses 2, 12 y 13. Y el día de hoy vamos a estar contemplando sobre lo que implica nuestra salvación. La salvación no es algo sencillo, la salvación no es algo que se puede tomar a la ligera, es algo muy importante. Y para esto la hemos definido en tres partes, como si fuera un paquete que tiene tres cosas. La primera sería la salvación de la pena de muerte, la siguiente es la salvación del poder del pecado y la tercera es la salvación de la presencia del pecado. Entonces, como ustedes pueden ver, la salvación es algo que implica varias cosas. E implica más, pero estas tres principales son conforme al tiempo. De la pena del pecado, el poder del pecado y la presencia del pecado. Y el objetivo de este estudio es que trabajemos en nuestra santificación con temor y temblor. Que trabajemos en nuestra santificación con temor y temblor. Porque la salvación es muy importante. Vamos a buscar Filipenses 2, 12 y 13. Vamos a ver qué dice allí este pasaje. ¿Ya lo tienen? Léanlo ahí conmigo. Dice así: Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Y el 13: Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, aquí estamos viendo que el apóstol Pablo le da una importancia grande a la salvación. Y en el versículo 12 dice allí que debemos llevar esa salvación con dos características. La primera es con temor y la segunda con temblor. No es algo que es sencillo, es algo muy importante. Imagínese usted que un día va usted cargando un objeto de vidrio, un objeto de vidrio que es grandecito y pesado y valioso. ¿Cómo lo cargaría usted si va en el camión? Pues con mucho cuidado, con mucho miedo de que el chofer vaya a dar un frenón y se estampe usted contra otra persona o contra parte del camión o que se vaya a quebrar y pase algo malo. ¿Sabe qué? Nuestra salvación es más valiosa que ese objeto de vidrio, que ese objeto de cristal. Es más valiosa y más cara. Y por lo tanto, debemos nosotros vivir y trabajar con temor y temblor. No para ser salvos de la pena del pecado, pero sí porque Dios le da una gran importancia. Y vamos a continuar ahí estudiando y vamos a ver qué dice en Lucas 19:10. Pero antes, hermanos, de leer este pasaje, Lucas 19:10, vamos a orar para que el Señor nos dirija en ese tiempo. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, tú nos amas, tú eres la persona quien más aprecia a nuestra vida y es por eso, Señor, que tú nos has dado esta salvación. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a poder entender lo que tú nos quisiste mostrar a través del apóstol Pablo en esta carta a los filipenses y ayúdanos también, Señor, a poder trabajar en lo que corresponde a nuestra parte con temor y temblor. Hay dos partes de la salvación que te corresponden a ti, que son de la pena del pecado y de la presencia del pecado, pero de la salvación del poder del pecado, esta es una gran parte nuestra. Te pedimos que nos ayudes a poder hacer esa parte con temor y temblor y con empeño. Te pedimos que nos guíes en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Busquen allí en Lucas 19:10. Lucas capítulo 19, versículo 10. Y vamos a ver qué nos dice este pasaje. Dice así: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Jesús dijo que había venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿qué incluye la salvación que Cristo vino a darnos? Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quiénes habían perdido? Nosotros, todo el ser humano se había perdido. ¿Qué implica? Pues pueden implicar varias cosas que quizá ustedes tienen una opinión diferente o a lo mejor más completa que la mía.
La salvación no es solamente ser perdonados de nuestros pecados, pero también implica ser liberados del pecado y de sus consecuencias. Dios quiere que seamos libres del pecado y sus consecuencias. Vamos a ver qué dice Filipenses 1:6. Filipenses 1, versículo 6. El apóstol Pablo dice aquí: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál fue la obra que Cristo o que Dios empezó en nosotros y que la va a ir perfeccionando? Dice aquí que comenzó la buena obra de salvación en nosotros y la va a ir perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? De que Dios empezó, nos salvó de la pena del pecado. Y ahorita mismo que ya han pasado, yo estoy seguro que ha pasado diferente tiempo con usted, que ha creído en Cristo, no sé, hace un año o 2 años, que conmigo, que ya han pasado aproximadamente unos más de 30 años. Entonces, Dios ha ido perfeccionando esa obra en nosotros. ¿Y cuándo la va a terminar? Cuando partamos al cielo, que estemos con Cristo allá en el cielo. Ahora, ya hemos visto que la salvación que Cristo vino a darnos es ser librado del pecado y sus consecuencias. La salvación tiene 3 etapas. La primera es ser salvos de la condenación eterna. Es salvos de la pena del pecado. ¿Cuál es la evidencia que los filipenses ya habían recibido la primera etapa en Filipenses 1:1? Regresémonos ahí poquito en su Biblia. ¿Y qué dice Filipenses 1:1? Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, junto con los obispos y los diáconos. Entonces, ¿cómo sabemos que los filipenses a los que le escribe esta carta ya habían pasado por la primera etapa de la salvación? Dice allí, porque les llama santos en Cristo Jesús. Ellos ya eran santos. La palabra santo significa apartados o separados. Cuando una persona cree en Cristo, automáticamente ya es separada de los que están condenados a estar con los que van a ser salvos, bueno, con los que van a ser parte de la familia de Dios. Ya son parte de la familia de Dios. Entonces están apartados de los que van a ir al infierno para ir al cielo. Entonces ya son santos, ya son santos. Y esta es la primera parte de la salvación, de la santificación que Dios hace en el proceso de la salvación. La primera etapa de la obra de salvación hace Dios es recibir la vida eterna. En cuanto nosotros creemos en Cristo, Dios ya nos da la vida eterna, ya la tenemos. La gente que no ha creído en Cristo tiene la muerte eterna, o la vida eterna, pero en el infierno, que va a ser muerte eterna. Y la gente que ha creído en Cristo va a ser la vida eterna con Dios en el cielo. Un lugar hermoso, perfecto, que Dios diseñó allí desde el principio. ¿Qué tuvimos que hacer para ser librados de la condenación y recibir la vida eterna? ¿Qué es lo que una persona tiene que hacer para ser salvo? Vamos a ver en Juan 3:36. Juan capítulo 3:36. Vamos a ver qué dice ahí este versículo. Dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para obtener la vida eterna? Dice ahí, creer en el Hijo de Dios. Solamente creer, solamente creer. Toda persona, independientemente qué tan pecadora haya sido en el pasado, qué tan pecadora o esté siendo, si viene a Cristo, Cristo la salva. Cristo la salva. No importa cómo venga, qué pasado haya tenido. La Biblia nos habla que cuando Cristo estaba en la cruz, había 2 hombres, 2 criminales, crucificados, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y Cristo les ofreció la vida eterna a todos, hasta esos 2 criminales. No, la Biblia no nos dice qué pecados hayan cometido ellos, pero para que hayan sido crucificados deben haber sido pecados muy graves, muy graves. Entonces, uno sí fue salvo y el otro no fue salvo. Entonces, la Biblia dice aquí en ese
punto de que ese criminal era una persona que merecía la muerte, pero se arrepintió en el último momento de su vida y Cristo lo salvó. Y ahorita está a la diestra de Dios en el cielo, disfrutando con Cristo la vida eterna. Entonces, Cristo no se fija tanto en nuestro pasado, Cristo nos quiere salvar. Ahora, una vez que Cristo nos salva, Él empieza a cambiarnos. Una persona que antes vivía una vida mala de pecado, si acepta a Cristo como su Salvador, es parte de la familia de Dios y es salvo, esa persona empieza a cambiar. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hoy en día hay personas que se dicen cristianas y siguen en sus pecados, igual o peor que antes. Entonces, lo más probable, lo más seguro es que esas personas no hayan sido salvas. Solamente dijeron que fueron salvas, dijeron que creían en Cristo, pero no lo hicieron de corazón. Vamos a regresar a Filipenses 2, 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. ¿Qué nos dice aquí este pasaje? Dice así: así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Ahora, ¿qué debemos hacer según el versículo 12? Dice ahí que debemos llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor. La primera etapa de la salvación o de la santificación es ser librado de la condenación y tener la vida eterna. Es allí una cosa importante, ¿verdad? Somos salvos de la condenación y automáticamente tenemos la vida eterna. En esta etapa, Dios está librándonos del poder del pecado. Aunque ya tenemos vida eterna, todavía batallamos para vivir en santidad. Ya vimos en la lectura bíblica que debemos hacer para ser librados del dominio del pecado en nuestras vidas. Y en Filipenses 2:12, del dominio del pecado. Ya fuimos librados de la condenación del pecado y ahora nos toca ser librados del poder del pecado en nuestras vidas. Ahora vamos a ver qué nos dice 2 Corintios 5:10, para ver qué significa llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice allí: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Entonces, ¿por qué nosotros, ya como hijos de Dios, debemos vivir con temor y temblor? Llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor. Aquí nos habla de un tribunal que es el tribunal de Cristo. Y en ese tribunal no va a ser para ver si Dios nos manda al infierno o nos manda al cielo, no, va a ser solamente para ver qué recompensas Dios nos va a dar. Una persona que ya ha creído en Cristo genuinamente no tiene que estar luchando en su vida para que Dios no la mande al infierno. Una persona que ha creído genuinamente, Dios la va a mandar al cielo. La única diferencia es que va a haber un tribunal de Cristo. Y en ese tribunal se va a exponer lo bueno que esa persona haya hecho y va a ser premiada. Pero si no hizo mucho bueno, no va a ser premiada o va a ser premiada muy poco. Un ejemplo es el ladrón que estuvo en la cruz ahí con Cristo. Ese hombre va a estar o ya está allá con Dios en el cielo, pero va a tener poca recompensa. Va a tener la salvación, no va a estar sufriendo en el infierno como el otro ladrón, pero va a tener poca recompensa. Y aquí podemos hacer una aplicación para aquellos que ya son cristianos o que se dicen ser cristianos. Si usted ya es cristiano, un día va a presentarse ante este tribunal de Cristo. ¿Cómo le gustaría llegar allí o que Cristo lo reciba? ¿Con mucha recompensa o con poca recompensa? De esto sí depende lo que usted haga aquí en la tierra, lo que usted luche por que avance la obra de Cristo aquí en la tierra. Ahora vamos a leer
Filipenses 2:13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Vamos ahí, Filipenses 2:13, un versículo más adelante. ¿Qué dice ahí ese versículo? Dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, ¿cuáles son dos cosas que Dios hace para que sea posible que llevemos a cabo esta etapa de nuestra salvación exitosamente? Dice aquí este versículo, Dios produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. No sé si a usted le ha pasado, como a mí, que hay ocasiones en que yo sé qué es lo correcto, pero a veces no tengo muchas ganas de hacerlo. ¿Sabe qué? En esos momentos pídale a Dios que le ayude a querer hacer lo correcto. Y Dios va a obrar ahí para que usted haga lo correcto. Pero tiene que pedirle con genuinidad de su corazón, con un corazón genuino. Porque si usted nomás le pide, ahí se va, o con ganas de ni querer obedecer a Dios, Dios no lo va a hacer. Pero si usted lo hace genuinamente, Dios le va a ayudar a hacerlo. ¿Qué nos dice el Salmo 48? Vamos a buscarlo. Salmo 48. Salmo 48. Dice así, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. Y aquí está un ejemplo del salmista que él deseaba hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué el salmista deseaba hacer la voluntad de Dios? Porque llevaba su ley dentro de sí. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros hacer para, si queremos actuar como el salmista, llevar la ley de Dios dentro de nosotros? Y esto no se hace por ósmosis inversa, esto no se hace por Bluetooth, esto se hace leyendo la palabra de Dios, estudiándola y obedeciéndola, teniéndola en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Se ha puesto a pensar usted cuáles son algunas cosas o deseos que Dios le ha cambiado en su vida desde que puso su fe en Cristo? Quizá alguno de ustedes antes cometía algunos pecados o tenía algunos deseos malignos y Dios los ha ido cambiando. El día de hoy usted desea leer la Biblia, desea alabar a Dios, desea asistir a la iglesia y hacer lo correcto. Dios va a ir cambiando esos deseos. Si usted atesora su ley dentro de usted. Vamos a buscar ahora 2 Corintios 3, 4 al 6. Regresemos allí al Nuevo Testamento. 2 Corintios capítulo 3, versículos 4 al 6. Y aquí vamos a ver por qué el apóstol Pablo tuvo confianza de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dice aquí este versículo? Estos versículos dicen, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Entonces, el apóstol Pablo tenía confianza de que iba a ser la voluntad de Dios, no porque él tenía mucha capacidad, sino porque la capacidad que él tenía venía de Dios. Dios da esa capacidad. Entonces, aquí está un punto importante. ¿Qué debemos nosotros hacer para hacer lo correcto? Pedirle a Dios que nos ayude a tener esa capacidad. Y Dios puede dar esa capacidad, si usted se la pide genuinamente. ¿Ha tenido usted la experiencia de sentirse incapaz de hacer algo, pero Dios le capacitó para hacerlo? Yo en algunas ocasiones sí me he sentido incapaz de hacer algo y digo, bueno, lo voy a hacer, a ver cómo sale. Y lo hacemos y Dios nos da esa capacidad. ¿Cómo? Dios lo hace de alguna forma. Entonces, ¿sabe una cosa? Muchas veces nosotros tenemos temor de hacer lo correcto, por temor a que otros nos abucheen o otros se burlen o que nosotros hagamos el ridículo. Pero ¿sabe qué? Si sabemos que eso es lo correcto, hay que hacerlo, no importa lo demás. En la primera etapa de nuestra salvación vimos que la vida eterna por la fe en Cristo nos libró de la pena del pecado.
La segunda etapa de nuestra salvación es ahora cuando estamos siendo liberados del poder del pecado que nos puede dominar. Por eso debemos esforzarnos en llevar a cabo esta salvación con temor y temblor. Debemos llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor. Ahora, vamos a ver que la última etapa de la salvación es la futura. La futura. Vamos a leer 1 de Pedro 1, 3 al 5. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice así este pasaje. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Entonces, aquí hay una salvación que es la parte futura, cuando nosotros abandonemos este cuerpo y estemos en la presencia de Cristo. ¿Qué está haciendo en el tiempo presente por nosotros el Señor Jesucristo en el versículo 5? Dice allí que nos está protegiendo mediante la fe. Ahorita lo está haciendo en el presente. Nos está protegiendo mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Entonces Dios no nos deja al ahí se va. Dios no nos deja como hacen algunos, arréglatelas como puedas. Dios, dice, nos está protegiendo mediante la fe hasta que llegue este tiempo. Vamos a buscar ahora Filipenses 3, 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Y aquí vamos a ver qué es la salvación que nosotros esperamos. Dice allí, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Entonces, ¿qué es la salvación que esperamos? Cuando Cristo venga, nuestros cuerpos miserables van a ser transformados para ser como su cuerpo glorioso. Ahorita este cuerpo que nosotros tenemos se enferma, se cansa, tiene hambre, se va degenerando poco a poco y un día va a morir. Pero cuando llegue ese tiempo, ese cuerpo va a ser transformado para ser como el de Cristo. Un cuerpo glorioso que nunca más se va a destruir ni se va a acabar. La salvación de Dios es una obra completa. En la primera etapa nos libra de la pena del pecado y nos da la vida eterna. En la segunda etapa, con su poder, nosotros estamos llevando a cabo nuestra liberación del poder del pecado. Y en la tercera etapa, en el futuro, seremos librados de la presencia del pecado, siendo como Cristo con cuerpos glorificados. Entonces, este es el paquete de la salvación. Nos salva de la pena del pecado, del poder del pecado y, al final, de la presencia del pecado. Ahora, nuestra responsabilidad es llevar a cabo nuestra salvación del poder del pecado que nos quiere dominar. Ahorita todos los que estamos vivos debemos estar en plena lucha contra el poder del pecado que quiere dominarnos. Dios nos ha capacitado para lograrlo al ofrecernos el querer como el hacer. Y la pregunta es, ¿qué haremos de diferente esta semana sabiendo que debemos llevar a cabo nuestra salvación del poder y dominio del pecado en nuestras vidas con temor y temblor? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? Un día nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo y vamos a rendirle cuentas de lo que hayamos hecho por Él. Y vamos a poder entrar con la frente en alto o con la cabeza agachada, si no hicimos nada o no hicimos mucho. Yo espero que cada uno de los que me está viendo se esfuerce a vivir santamente, aprovechando del querer como el hacer, porque Dios lo produce en nosotros. Aproveche estas dos herramientas que Dios nos da. Él produce tanto el querer como el hacer.
Hay ocasiones en que me ha pasado a mí que no quiero hacer el bien a cierta persona que no se lo merece, pero Dios nos manda a hacerlo. Hay que hacer. O hay veces que no quiero predicar el evangelio a alguna persona que digo, no, pues esa persona se merece que se vaya al infierno. O esa persona, no, yo creo que no me va a hacer caso. Dios produce en nosotros el querer como Él hacer. Entonces, que el Señor nos ayude a esforzarnos, porque un día vamos a estar delante del trono de Dios y ante Él no va a haber excusas. Ante Cristo no vamos a poder escondernos. A Cristo no le vamos a poder mentir. Aquí en la tierra usted puede mentirle a otra gente, puede mentirle a un hermano, puede mentirle a su pastor, puede mentirle a cualquier persona, pero a Cristo no va a poder mentirle justificadamente. Entonces, que el Señor nos ayude a trabajar con temor y temblor, porque un día le vamos a rendir cuentas. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu buena voluntad. Gracias, Señor, porque un día viniste aquí a la tierra para ofrecer tu vida, Señor, y salvarnos. Y ahora, Señor, disfrutamos de este gran regalo, de este gran paquete, Señor, que es la salvación. Gracias, Señor, porque tú hiciste esto por nosotros. Ayúdanos a valorarlo, pero también ayúdanos a trabajar, Señor, para que otra gente pueda llegar a conocerlo, y para tu honra y para tu gloria. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a trabajar arduamente para que un día cuando lleguemos al cielo, Señor, podamos entrar con la frente en alto y que tú puedas darnos esa recompensa, Señor. Además de que pues tú ya nos has dado la recompensa de la vida eterna, Padre, que eso sería aún suficiente y mucho más, Padre, que estar en el infierno sufriendo, Padre. Gracias, gracias por todo lo bueno que eres por nosotros. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo, bendice a mis hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias, hermanos y amigos, por habernos acompañado hasta el final. Que el Señor le bendiga y que el Señor le ayude a valorar este gran paquete de la salvación. La salvación, cuando Dios la da, ya no se pierde, pero sí se puede disfrutar aún mucho más, trabajando para la santificación. Si a usted le gustó este video y le fue de bendición, yo le animo a que le dé un like y que lo comparta con sus familiares y amigos. Que Dios le bendiga y nos vemos para la próxima.